Hola, soy Carolina Torres Gámez, de la Falla Maestra Arambul Sanz de Campanar, del sector de Campanar y Federación Benicalap Campanar. Y bueno, yo este año he acabado el máster de abogacía y me he presentado hace poco al examen del Estado, que lo he aprobado, entonces ya soy abogada. Y este año me he dedicado pues al TFM, a las prácticas, a preparar el examen y a la vez lo he combinado con ser monitora de comedor en el Colegio San Pedro Pascual. Bueno, yo soy fallera de toda la vida, de cuna, porque es más, mi yayo fundó la falla en la que estoy, la de Arambul, y mis padres me apuntaron justo cuando se quedó embarazada porque tenía muy claro que su hija tenía que ser fallera, que tenía que ser además fallera mayor infantil, que lo fue en 2009. Y bueno, mi historial fallero es que toda mi familia es fallera, mis primas y mi hermana han sido falleras mayores infantiles, yo he sido la que ha abierto la veda con ser fallera mayor. Y luego, pues mis padres han sido los presidentes de la falla desde desde el ejercicio 2019-2020 y yo, además de fallera mayor, soy desde el 2020 delegada de infantiles. Pues al escuchar mi nombre en la preselección del sector me quedé abrumada porque no me lo esperaba. Entonces tuvo que venir una compañera corriendo a abrazarme y decirme: Carol, han dicho tu nombre, han dicho tu nombre. Y fue un cúmulo de sentimientos, pero todos a flor de piel, estar llorando, emocionada, queriendo abrazar a mi fallera mayor infantil, a todas mis compañeras, e ir corriendo a poder desfilar por la pasarela y darle las gracias al jurado, decirle que le quería a mi familia y a toda mi comisión, que no paraban de gritar y de llorar al verme arriba, y nada, decirles a mis compañeras todo el rato que les llevaba conmigo a todo. Pues los artistas falleros que me han marcado un antes y un después en el mundo de las fallas son Pepe La Torre y Marina Puche, porque bueno, van muy ligados de la mano y me parece que tienen una forma muy especial de dar forma a los monumentos, sobre todo Marina, que tiene un estilo muy suyo y muy propio y sabe transmitirlo, y además es que Marina es de mi falla, entonces le tengo un amor muy especial y desde aquí le mando un besito. Bueno, pues la indumentaria valenciana es muy importante en mi vida porque desde los 6 meses que pasé mi primera ofrenda ya llevaba mi primer trajecito azul con el capuchón. Y es que siempre me ha encantado el ver cómo los indumentaristas pueden dar forma a tus sueños, que tú eliges un color, un tipo de flor y ellos le dan forma. Entonces, para mí es muy importante y muy especial. Y para este año, bueno, yo me he hecho mi traje de fallera mayor del siglo XIX, que era en color hueso, porque yo sabía que el color de mis sueños era el color hueso y tenía que conseguirlo, ya me daba igual cómo fuera. Y encontré una tela por internet que me enamoró y de Mavimar y tuve que ir a por ella, pero vamos, a buscarla a muerte hasta que la conseguí en septiembre, o sea que me costó hasta conseguirla. Y luego de los demás trajes, pues tengo uno morado, porque el morado es mi color favorito. Tengo uno muy especial que es en negro y en gris que me regaló mi chico para este año. Y luego otro en color amarillo y la falda moradita que me lo regalaron mis indumentaristas, que son Josep Corts, porque son de la familia prácticamente y llevan toda la vida conmigo. Pues mis falleras mayores de referencia son sobre todo Carmen Martín, del 2022, porque la pude conocer de cerca gracias a que vino a la procesión de Campanar, que es mi barrio, y yo tengo el casal muy cerquita de la plaza de la iglesia, que es donde se iba a celebrar la procesión, y vino a que le pudiéramos ayudar a ponerse la mantilla. Y es que era tan elegante, tenía un saber estar, era tan cercana y tan amable con todos nosotros que yo me enamoré de ella. O sea, yo la tengo como referente y sé que si tuviera la oportunidad de ser fallera mayor de Valencia me gustaría verme reflejada en ella y seguiría sus pasos. Yo quiero ser fallera mayor de Valencia porque es un sueño hecho realidad para cualquier fallera, porque el poder saber que estás representando a Valencia ya no solo en tu ciudad, sino más allá de las fronteras, el saber que vas a ser tú la persona en la que se fijen cuando entras en una habitación y eres quien eriza la piel a los demás, que eres el reflejo en el que se quieren mirar las falleritas mayores infantiles cuando te ven pasar, el poder ser la imagen de la cultura, la historia, la tradición y la belleza valenciana, me parece que es un regalo que solamente te pueden dar las fallas y vamos, sería maravilloso y todo un sueño para mí.